Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro en esta mañana. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Al capítulo 5. Primera carta de Pedro, ya terminando el Nuevo Testamento. Detrás de Apocalipsis está Judas, las cartas de Juan y antes las cartas de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Voy a leerlo, vamos a quedar en esa diapositiva y le voy a ir comentando cuando pasemos a la siguiente, porque va a enmarcar cada punto del mensaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo repito, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El título de nuestra enseñanza en el día de hoy es Echando toda ansiedad. Pero si ustedes se dan cuenta, el versículo no nos dice simplemente que echemos toda ansiedad como una tarea metafísica o espiritual sin ninguna clase de conexión con el Espíritu Santo, con la fe en Cristo y con Dios Padre, sino que nos está diciendo: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Aquí hay una relación. No se trata simplemente de decir saco ansiedad, traigo tranquilidad, porque eso no tiene ningún efecto. El ser humano ha sido desarrollado para que las relaciones le sirvan de sanidad a su corazón y a todo su ser. Y la relación más especial que podemos tener es nuestra relación con Dios. Empiezo diciendo, para introducirnos, pasando a la siguiente diapositiva, que hasta aquel que menos parece, padece. Eso suena como a trabalenguas, pero quisiera que lo recordáramos. Hasta el que menos parece, padece. En estos días, Michael oraba por alguien que conoce que está padeciendo grandes dificultades. Yo recordaba hoy a alguien más también que conozco, que es tan joven, dinámico, activo, servicial, lleno del Espíritu Santo, que uno diría cuando habla con esa persona no tiene padecimientos. Y me sorprendió porque en estos días estuve escribiéndole porque me preocupó que no se conectaba con un trabajo ministerial que tenemos, y resultó que esa persona que parece que no sufre nada está muy enferma, muy enferma. Y me llamó la atención. Ahora, antes del culto, me contestó y me comentó un poco de su padecimiento. Hasta el que menos nos parece que padece o sufre. Padecer, como lo ven ustedes allí en la imagen, trae la connotación de sufrir o de la aflicción o de ser afligidos. Es algo que se sufre. Es una adversidad o dolor físico y emocional o emocional. Es tanto la experiencia objetiva de que algo se nos venga encima, como la experiencia subjetiva que involucra la percepción de todo eso que se nos vino encima, de esa aflicción, de esa dificultad. Involucra tanto lo que padecemos como lo padecemos, o de la manera en que lo padecemos. Involucra tanto lo que sufrimos como la forma en que lo sufrimos. Eso es padecer. La palabra padecer aparece por toda la carta de Pedro. Nos vamos a centrar en el versículo 7 del capítulo 5, pero vamos a pasear un momento por toda la carta para dar a entender que esto del padecimiento es algo que Pedro nos enseña, les enseñó a ellos en esa época y ahora a nosotros como creyentes. En el segundo capítulo de la misma carta de Pedro, en el versículo 19, se nos dice que los cristianos pueden estar padeciendo injustamente.
porque esto merece aprobación. Primera de Pedro 2:19. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. En la misma primera de carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, se nos habla de que padecéis por causa de la justicia. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados o felices sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El contexto es que sean felices cuando por hacer lo correcto o lo justo a los ojos de Dios, las demás personas los afligen o los hacen padecer. Eso parece contradictorio, pero ya vamos a saber por qué. El Señor nos dice eso a través de Pedro. Primera de Pedro 3:17 nos enseña, porque nos dice, padezcáis haciendo el bien, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En el capítulo 4, en el versículo 16, se nos dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Se nos habla de padecer como cristianos. Los cristianos padecen o sufren o son afligidos, y no es lo mismo padecer como una persona en el mundo cualquiera a padecer como cristiano. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 19 nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padece según la voluntad de Dios. O sea que dentro de la voluntad de Dios para el creyente está el padecimiento, el sufrimiento y la aflicción. En el capítulo 5, en el versículo 9, se nos habla de padecimientos que se van cumpliendo. 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe, al diablo, sabiendo que los mismos padecimientos o sufrimientos o ataques del diablo a través de este mundo se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Padecimientos que se van cumpliendo. En el capítulo 5, en el versículo 10, nos habla de haber padecido un poco de tiempo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bienvenidos a la escuela del padecimiento. El cristianismo no es negacionismo, hay que recordarlo. El cristiano no niega el hecho de que este mundo traiga sufrimiento, tampoco se deleita en sufrir, como alguien que simplemente quiere ser maltratado o que sufre de algún complejo de masoquismo. Pero el cristiano entiende que a través del padecimiento Dios también obra en su vida y del sufrimiento en esta tierra. Vayamos a ver el padecimiento en Cristo. En la misma carta, capítulo 2, versículo 21 de Primera de Pedro nos enseña que Cristo padeció por nosotros. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el versículo 23 se nos enseña que Cristo padecía, no amenazaba, sino encomendaba. Dice, quien cuando le maldecían a Cristo, Él no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Padeció por nosotros, padeció sin vengarse y encomendando su causa al Padre. Y ya vamos viendo lo que Dios nos está enseñando, que sigamos su ejemplo. Él por nosotros, ahora nosotros para reflejarlo a Él. Si usted mira el capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Una sola vez. Y obviamente estaba hablando de la única circunstancia en la historia de la humanidad donde Dios se hizo hombre y concretamente sufrió como aquel cordero que llevaría nuestra culpa y que llevaba nuestros pecados, por el castigo de nuestros pecados. Lo hizo una vez, aunque esa vez acumula todo lo que tuvo que vivir desde que se encarnó hasta que murió, pero concretamente se está centrando en el momento en que entrega su vida en la cruz por nosotros. Alguien dijo alguna vez que Dios solo ha tenido un hijo perfecto, pero nunca ha tenido un hijo sin sufrimiento. Tanto nosotros por adopción como Cristo por naturaleza junto con el Padre, siendo Dios con Él y con el Espíritu Santo, al encarnarse como hombre, igual que nosotros, sufrimos o padecemos. Él por nosotros, nosotros para reflejarlo a Él. Capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, en su humanidad, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, en su humanidad, terminó con el pecado. Cristo terminó con la condenación por nuestros pecados y terminó también con el dominio del pecado sobre nosotros para que cada día seamos más santos, conforme Él. Pero también al mismo tiempo tenemos que entender que hay una forma en que el Señor lidia con nuestro pecado a través del padecimiento, ahora para reflejarlo a Él. Capítulo 4, versículo 13 y capítulo 5, versículo 1, nos habla de que Cristo tuvo padecimiento. Nos habla, esta es la frase, padecimientos de Cristo, pero nos dice en un texto que nos ha hecho participantes de estos padecimientos, especialmente al autor de la carta y a los apóstoles. Dice 4:13, sino gozaos, desde el 12, no os sorprendáis, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, de la de Cristo, os gocéis con gran alegría. No hay corona sin cruz, no hay gloria sin padecimiento, y el cristiano no se debe sorprender cuando sufre. Debe saber que debe estar identificado con Cristo en todo, incluyendo en su sufrimiento. Una vez más, Él para salvarnos, nosotros para reflejarlo a Él. Y el versículo 1 del capítulo 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, está hablando Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Si usted lo conecta con el capítulo 4, versículo 13, está diciendo, yo conecto mis padecimientos con los padecimientos de Cristo, los de Él por salvarme, los míos por reflejarlo a Él. ¿Nos damos cuenta cuál es el hilo de esta enseñanza en el día de hoy? Cristo padeció por nosotros y ahora nosotros debemos padecer para reflejarlo a Él. Sencillo. Entonces, cuando lidiamos con la ansiedad, cuando lidiamos con los afanes y las aflicciones de esta vida, ¿qué se nos recomienda? ¿Qué hay que hacer? De acuerdo al capítulo 5, versículo 7. ¿Y por qué hay que hacerlo? Vamos a la tercera diapositiva y nos damos cuenta que lo que hay que hacer al padecer es, en general, vivir echando toda ansiedad sobre Él. Eso suena muy sencillo, pero vívalo, vivámoslo. En la práctica tiene muchos elementos específicos sobre cada padecimiento y sobre cada aflicción que nos lleva a estar ansiosos. De hecho, este vivir echando toda ansiedad sobre Él tiene varios elementos dentro de la frase. Primero, en el versículo que nos habla de echando toda vuestra ansiedad, la Reina Valera y la versión de las Américas, que son más literales, lo estuve corroborando, utilizan el
verbo en participio. ¿Qué quiere decir esto? Los participios para ahora nuestro idioma terminan en ando, endo, indo, que quieren dar a entender una continuidad en la acción, que me están diciendo cómo voy a hacer algo que ya me había dicho. Ya vamos a ver qué es lo que ya había dicho el Señor acá a través de Pedro, pero me está diciendo cómo lo debo hacer continuamente, y es echando. De hecho, la palabra echando es una palabra en el griego que es de echar rápidamente, no como cuando usted va colocando algo poco a poco, vez por vez, en un proceso largo, porque resulta que estamos llenos en nuestra vida continua y constantemente de circunstancias que nos afligen. Todos los días, todas las épocas, todos los años, se nos aparecen cosas que nos van a afligir el corazón. Entonces debemos estar dispuestos a estar echando, pero no solamente echando de nosotros, sino echando sobre Él. Echando sobre Él. Entonces, la constante es: viva echando toda ansiedad sobre Él, sobre el Señor. ¿Eso cómo se hace? Antes de desglosar el cómo se hace, déjeme decirle una forma práctica para hacerlo, que ustedes ya la conocen, que igual es muy sencilla, pero que definitivamente nos falta profundizar mucho más en ella. Orando, teniendo relación con Dios a través de la oración y de su palabra. No hay otra manera de echar la aflicción sobre Él. Si hubiese existido una manera mejor o más rápida, más efectiva, Cristo, el Hijo de Dios, quien ha padecido más que cualquiera porque padeció por nosotros, la hubiera usado. Pero Él utilizó la oración y por eso vivía orando. Esta es una continuación del tema que dejamos, uno de los 3 puntos del tema que dejamos la semana pasada en Lucas. Porque en Lucas capítulo 12 vimos desde el versículo 22 hasta el 31 que se hablaba de que Cristo va luchando contra nuestra ansiedad. Y nos habla del término afán, ansiedad, angustia, preocupación. Diferentes versiones bíblicas lo traducen de alguna de estas formas. Decíamos que uno de los versículos, que es el 29 en Lucas 12, lo traduce como ansiosa inquietud, que es como estar en el aire entre la esperanza y el temor, y es vivir porque tantas circunstancias nos agobian, afanado, lleno de cuitas o lleno de problemas o de dificultades. Entonces vivir echando toda ansiedad sobre el Señor significa, primero, todo afán, toda angustia, toda preocupación la debo llevar al Señor en oración. Y la palabra todo viene del griego que significa todo. Todo es todo. Decíamos la semana pasada, pero pastor, hay afanes que no afanan, bueno, que no afligen, afanes que parecen mucho más sencillos de manejar, afanes que no se ven como tan afanes. De hecho, la palabra afán, preocupación, la palabra angustia, incluso aunque suene muy fuerte, puede ser usada para estar enfocado en algo correcto, como cuando Pablo habla de alguno de sus siervos con respecto al cuidado de la iglesia y dice: no tengo a nadie que se preocupe por ustedes como él. Y a él le parece correcto que él, su compañero de ministerio, se preocupe por los hermanos de la iglesia, se afane por los hermanos de la iglesia, esté ansioso por los hermanos de la iglesia o se angustie por ellos, porque no se ha salido del límite. La ilustración que utilizábamos la semana pasada es la ilustración del acelerador, y decíamos que aunque no manejemos carro o moto, cuando nosotros vemos que el carro en el que vamos se queda con el acelerador pegado, nos damos cuenta de que algo puede pasar, nos podemos estrellar. Y así es cuando nosotros quedamos permanentemente en ansiedades. Hace años teníamos una obra que estábamos iniciando en un barrio en Cúcuta e íbamos hacia el lugar, y yo recuerdo como si fuera ahora que íbamos a dar una curva en una especie de S recta, porque había un semáforo allí, era un sobrante de una cuadra que intersectaba 2 calles, pero el pedacito que intersectaba era muy corto, y la persona que venía no solo se comió el pare, sino que aceleró
y dio la curva y como no bajó la aceleración en la moto en que venía, se abrió. Y yo que iba por mi derecha terminé recibiéndolo a él por su izquierda. Era una mujer que estaba aprendiendo a manejar y detrás venía alguien enseñándole a manejar en la misma moto. Me acuerdo que yo iba despacio porque iba dando la curva, creo que iba con mi esposa, sí, iba con mi esposa, y me pegó duro y en la mano me quedó doliendo. No iba tan rápido, pero no soltó el acelerador. Cuando usted está aprendiendo a manejar, tiene que aprender no solamente a arrancar y acelerar. Lo primero que tiene que aprender es a desacelerar antes incluso que a frenar, porque algunos quieren frenar acelerando. Y algunos no queremos poner nuestra ansiedad en Dios, que significa bajar el acelere de nuestra vida, y aunque sean cosas legítimas por las cuales tendríamos que afanarnos, angustiarnos o preocuparnos, terminamos en un cuadro tal de ansiosa inquietud porque no sabemos desacelerar llevando la ansiedad ante el Señor. Toda ansiedad. Y como esta muchacha quedamos acelerados y terminamos chocando. Yo recuerdo la primera vez que aprendí a manejar en moto, hace muchos años, que di la curva como ella e hice lo mismo. Pero esta vez yo no me estrellé contra alguien, sino que agarré el borde del andén, porque no sabía desacelerar. Y muchas veces las personas, sobre todo en las motos que se nota más, se caen y aunque ya están caídos y las ruedas para un lado, todavía están acelerando y las ruedas dando vueltas. No se trata simplemente de arrancar y frenar, se trata de saber modular. No se trata solo de colocar el switch de apagado o encendido en los aparatos, se trata de saber manejar el botón de modulación, y eso solo se maneja cuando vamos al Señor a echar nuestra ansiedad. Todo afán, de acuerdo a Lucas. Pero también nos enseña, vamos al mismo 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6, cómo hacerlo. Y lo primero es con humildad. Después de saber que es todo afán, es con humildad. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No hay forma de ser humildes sino por medio de la humillación. Y la humillación voluntaria genera humildad constante en nuestro carácter. La humillación involuntaria genera que seamos forzados a pensar en ser humildes. Lo repito, la humillación voluntaria genera una humildad constante en nuestro carácter. La humillación forzosa por las circunstancias genera que tengamos que considerarla en el camino y que nos cueste ser humildes. Nadie busca ser humilde simplemente buscando ser humilde, sino combatiendo su orgullo. Y nadie combate su orgullo sino es por medio del ser humillado. Y el ser sobre el cual existe toda gloria y todo poder es nuestro Dios, que nos humilla, no para dañarnos, ni para afectarnos, ni para traumatizarnos, sino para enfocarnos y descargarnos y aliviarnos. Porque mucho de lo que estamos en ansiedad es porque lo cargamos como si fuéramos Él. Y en nuestro orgullo llevamos sobre nuestras vidas cosas que solo a Él le competen, incluyendo lo que sufrimos en nuestro profundo corazón. ¿Ve qué tremendo? Con humildad, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y ahí dice un para qué. Alguien dice, pero ¿para qué tengo que humillarme? ¿Para qué tengo que sufrir? ¿Para qué tengo que padecer? Ya entiendo que para aprender a poner la ansiedad sobre Cristo, pero al fin, ¿para qué? O sobre Dios, como Cristo puso todo su padecimiento en el Padre, pero ¿para qué? Para que los exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. El asunto es que así como queremos vivir acelerándonos en nuestra vida, muchas veces queremos vivir exaltándonos en nuestra vida y no sabemos manejar los tiempos. A usted y a mí nos pasa. Queremos continuamente ser exaltados y nunca ser humillados, y resulta que tenemos que tener un proceso de humillación para llegar a un punto de exaltación, y Dios sabe cuándo y cómo nos va a exaltar. Debemos dejarnos humillar. Con humildad debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, vivir echando toda nuestra ansiedad. Pero alguien dijo alguna vez, ¿cómo es esta humildad? Alguien clasificó en 3 características las que se describen desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 7, la vida del cristiano: sumisión, humillación y confianza, que se someta a Dios,
que se humille ante Él y que confíe en el Señor. Pero resulta que en medio de la búsqueda de que Dios me haga humilde, solo lo hace a través de instrumentos humanos. Por eso debo echar mi ansiedad en Dios con humildad, pero con sumisión. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, ya le había hablado a los ancianos o líderes de la iglesia, Pedro, y le dice, igualmente jóvenes, quiere decir que todos deben hacer esto, jóvenes y ancianos, líderes y liderados, los que enseñan y los que son enseñados, estad sujetos a los ancianos, a las personas que lideran, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y por qué tengo que hacer caso? ¿Y por qué tengo que considerar el someterme voluntariamente a alguien, en este caso dentro de la iglesia, en el caso del trabajo al jefe, en el caso de los estudios al profesor, en el caso de cualquier otro caso, cada persona que esté bajo autoridad? Porque eso va a desarrollar en mí un carácter humilde. Solo se hace con sumisión, con voluntario sometimiento a alguien más. He estado luchando con mi propio corazón y creo que es la lucha de todo creyente por no dejar de someterme individualmente y voluntariamente a una persona que sea mi mentor o mi confesor. Y de estos días hablaba con algunos hermanos que conocí por medio de las redes y les decía, es complejo porque a veces el mentor o confesor no está todo el tiempo, Dios sí, pero como no está todo el tiempo, a veces a mí se me olvida hacerlo y empiezo a caminar en orgullo. Y el orgullo me lleva a estar ansioso y a afligir mi corazón. ¿Debo someterme voluntariamente a alguien? Una pregunta, ¿a quién le rinde cuentas? ¿A quién le está usted rindiendo cuentas? Yo sé que todo creyente contestará, al Señor Dios Todopoderoso. Yo le rindo cuentas. Claro que sí, tiene que rendirle a Él. ¿Pero a alguien más de parte de Él? ¿Ha decidido someterse voluntariamente? ¿Por qué las personas en la iglesia se someten a la enseñanza de los pastores, de los ancianos o de los líderes de la congregación? Hermanos, en medio de nosotros hay gente que tiene mucho más capacidades intelectuales, emocionales, laborales, virtudes en muchas áreas que yo y que todos los que puedan pasar siendo pastores o líderes en cada área. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué someterse a alguien que también está bajo luchas y bajo presiones? Porque quiero ser humilde. Y la humildad trae libertad de la ansiedad. Dios da gracia a los humildes. Y la gracia es la capacidad que da Dios para poder lidiar con toda aflicción. Con sumisión, no solo con humildad, todo afán. Y lo último, en sobria resistencia. Tranquilos que las diapositivas son pocas. En sobria resistencia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 al 9. Después del 7, donde se nos manda a poner toda nuestra ansiedad sobre el Señor, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No me equivoqué, lo he repetido deliberadamente, para que recordemos que somos carne de cañón del diablo a través de las circunstancias difíciles. Verso 9, al diablo resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sobriedad o dominio propio o control, velando, de acuerdo al versículo 9, es para poder resistir y estar firmes en la fe, de acuerdo al versículo 8 lo anterior y esto de acuerdo al versículo 9. Ser sobrios o dominados por el Señor en comunión con Él, estando alertas en oración, da como resultado poder resistir firmemente en la fe las acechanzas de Satanás. Aquí no nos está mandando Pedro, y esa es la enseñanza que dan quienes hablan con respecto a la guerra espiritual verdadera y continua en todo el Nuevo Testamento, no en decirle al diablo, diablo, déjame, tú eres un león rugiente, aléjate de mí. No, tampoco nos está diciendo, Señor,
que al león rugiente se le caigan los dientes, se parta una pata o se le pierda el camino y no me encuentre. Tampoco. Lo que principalmente debe predominar en el creyente es que cuando se somete voluntariamente a Dios, a través de las personas que Él delega, y crece en humildad, tiene el suficiente dominio propio dado por el Espíritu Santo para resistir cualquier adversidad sin dejarse sepultar por ella, que es lo que quiere Satanás. La principal forma en que el diablo ataca a los creyentes y las iglesias no es apareciéndosele con cachos y cola. De hecho, creo que a ninguno se le aparece con cachos y cola, porque ya sabrían que él es. Y escuchaba en estos días a una persona que explicaba el por qué se sacó de esa forma, un buen historiador que decía que precisamente como se le llamó luz bel o la luz bella a Lucifer, se le colocó luz fea, precisamente para denigrar de él y supuestamente castigarlo. En las épocas antiguas, la iglesia tradicional católica romana, y lo que quería era hacer una especie de burla del personaje, y los que en esa época, decía el historiador, veían esto sabían que él no era así, porque como dice la Biblia, él se disfraza de ángel de luz, él no se aparece feo, si se llegara a manifestar físicamente. Entonces lo que estaban haciendo era una burla, porque precisamente el pecado que él tuvo fue el orgullo. Se puso por encima de Dios y eso le ofreció a Adán y Eva, y eso es lo que nos sigue ofreciendo a nosotros. Y en el caso nuestro, por eso es que cargamos tanta ansiedad en nuestro corazón, porque cargamos lo que solo puede cargar Dios de nuestras vidas. Y por eso en esa época, por burlarse de él, distorsionar su imagen, se empezó a pintar de esta forma, con cachos, colas, como una bestia salvaje y todo lo demás, con tenedor y todo el asunto. Según decía este historiador, en esa época cuando se empezó esa forma de caricaturizar al diablo, la gente entendía que él no era así, pero fíjese usted a dónde vamos hoy, que la gente cree que así se aparece Satanás. Y oliendo a azufre, y subiendo la temperatura. La principal forma como Satanás ataca al mundo, más que al mundo, a los creyentes en el mundo, es acorralándolos como un león acorrala una presa, para que se sientan ansiosos, se decaigan, se desanimen y boten la toalla y no continúen en el Señor, a través de las aflicciones. Nada raro, ¿cierto? ¿Por qué no se predica más de esta forma en las iglesias con respecto a lidiar con Satanás? Porque no es tan espectacular ni tan diciente, no es tan efectivo según piensan muchos, porque no da a conocer lo que todos quieren, una solución tipo película. ¿Qué hacemos con el diablo? Síguese, sienta, mi hermano, síguese, sienta. Ahorita hablamos, síguese, sienta. Síguese, sienta. Vamos a estar en el culto un ratico, síguese, sienta, eso. Con juicio, con juicio, con juicio. Todo afán con humildad, en sumisión y en sobria resistencia. Siguiente diapositiva. ¿Por qué entonces debo llevar toda mi ansiedad ante el Señor de esta forma? Capítulo 5, versículo 7. Verso 7, después de la coma, dice: porque Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. Ya. Porque usted necesita a alguien que lo cuide, y Dios tiene cuidado de lo interno y de lo externo, conoce cada detalle de nosotros. ¿Y qué tipo de cuidado puede tener Dios conmigo si me permite que yo sufra lo que no quiero sufrir, lo que no deseo sufrir y lo que no me gusta sufrir? A mí tampoco me gusta sufrir, ni padecer. ¿Qué tipo de cuidado puede desarrollar Dios con nosotros en medio del padecimiento? ¿Qué clase de mente retorcida podría decir alguien que quiera negar a Dios y su existencia? Y esa es la forma como lo hacen los que niegan a Dios. Nos suelta a sufrir. ¿Por qué el padecimiento en el mundo? ¿Por qué los niños con hambre? ¿Por qué la gente desplazada? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las plagas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no frena Dios todo eso? Y más todavía, no me interesa tanto con los demás, pero cuando eso me afecta a mí, ¿por qué Dios lo permite conmigo? Si supuestamente yo confié en Dios para que me salvara en Cristo. ¿Por qué? ¿Qué tipo de cuidado tiene Dios? La Biblia dice que Él cuida de mí, pero ¿cómo está cuidando de mí? ¿Cómo estaba cuidando de los receptores de la carta de Pedro si estaba permitiendo que ellos padecieran y padecieran tanto injustamente como cristianos? Lo acabamos de leer. ¿Qué tipo de cuidado es ese? Es el cuidado paternal del que quiere 3 cosas, o más bien 4. ¿Las ven ahí?
perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Del que no nos quiere dejar igual. Es el tipo de cuidado que un padre debe tener sobre sus hijos. No sé cuántas veces lo he visto en cuántas películas, pero hace poco vi una con mi esposa y en una especialmente cuando la chica le hacía conflicto a su padre porque era un padre disfuncional y ella también, y una ruptura de pareja, al final él le decía: yo no puedo ser su amigo, yo no sé cómo ser su amigo, yo no sé cómo ser su amigo. Y ella le decía: no se preocupe, porque usted es mi papá, mi papá. Marquitos, hágame usted el favor de atender al muchacho, hable con él. Mire, va Marcos a hablar con usted, mi hermano, ¿listo? Vaya y él ora por usted. Jefferson, Jefferson, no me escuchó. Se llama Jefferson por si acaso para que oren por él. ¿Qué tipo de padecimiento estamos pasando para que Dios nos dé qué clase de transformación en nuestro carácter? En esta película les decía, la muchacha luchaba mucho contra su padre, pero al final le decía ella misma al papá, cuando él le decía: yo no sé cómo mantener una buena relación con usted y que seamos amigos, ella le decía: es que usted no tiene que ser mi amigo, usted tiene que ser mi papá. O sea, usted no me tiene que tolerar todo, usted tiene que ayudarme a que yo sea transformada. Y ya estaba muy grande. Y a veces nosotros vemos a Dios como nuestro amigo, y es cierto, llamó amigo a Abraham y tiene una amistad especial con nosotros en Cristo, pero no deja de ser un Padre que está transformando nuestra vida. Capítulo 5, versículo 10, 4 cosas. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Recuerden esto: después que hayáis padecido un poco de tiempo, esto puede ser un poco de tiempo en nuestra vida terrenal o durante toda nuestra vida terrenal, es poco tiempo comparado con la eternidad, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 verbos en futuro que lo que muestran es un deseo de Pablo sobre los receptores de su carta, que Dios los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hagámoslo para el presente, porque a través de su cuidado en medio del padecimiento que tenemos de cualquier tipo, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. ¿Sí? Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Todo eso es lo que hace el Señor. Nos perfecciona. Bueno, ahí está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo a Marcos, lidiando con el chico que llegó. Y si alguno de los hermanos que estén maduros en la fe puede colaborarle a Marcos allá a tranquilizarlo, a abrazarlo al muchacho, se le agradezco. Alguno de los muchachos puede ser, no sé, mi hermano David, usted que sabe lidiar con chicos de este tipo, David, porfa, que han padecido mucho, que tienen muchas dificultades, hable con él calmadito, ora por él tranquilo. Tal vez escuchó y se ajetreó, como aquí hay mucho eco con la misma voz mía, con el retumbo, además de las aflicciones del corazón, lo que hablamos, las opresiones del mundo espiritual. Puede ser, pero lo cierto es que muchas veces lo que necesitan es una palabra de aliento. ¿Cómo nos perfecciona Dios? Rápidamente, para ir cerrando el mensaje, lleves esto en el corazón. Primero, Dios nos perfecciona porque nos repara o nos restaura. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: vosotros que sois espirituales, si alguno ha caído entre vosotros, vosotros que sois espirituales, restauradle espiritualmente. La palabra restaurarle en Gálatas 6:1 es la misma palabra para perfeccionar en 1 de Pedro 5:10, que es la misma palabra que se utiliza para restaurar y reparar, como cuando un hueso se rompe y hay que colocarle una tablilla para que sea reparada. La aflicción es la oportunidad que Dios nos da, gracias hermanos, la oportunidad que Dios nos da para que Dios nos corrija en algo. Reparar un hueso roto en un cuerpo es lo mismo que cuando uno de los hermanos o algo en nuestra vida debe ser corregido y Dios no nos muestra que debe ser corregido de muchas formas, nos muestra de muchas formas, pero como no lo vemos, permite que venga aflicción o padecimiento para que ahí se veamos la corrección que debemos tener. Entonces, hasta que yo no me estrello, no me di cuenta que estaba manejando mal.
Hasta que yo no sufro por alguna circunstancia que Dios permita en mi vida, no empiezo a hacer evaluación de mi propia vida y me doy cuenta de ciertas cosas que debo corregir. Y una vez más, Gálatas capítulo 6 me muestra que este perfeccionamiento Dios lo hace a través de otras personas que me aconsejen y me corrijan en medio de mi aflicción. Segundo, Dios permite que suframos para que busquemos que Él cuide de nosotros, afirmándonos. Primera de Pedro 5:10 dice: os perfeccione, afirme. En la segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12, rápidamente se los leo, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En Lucas capítulo 22 versículo 32, Jesús le anunció a Pedro que le iba a negar y le dijo: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si el perfeccionamiento que Dios hace cuando sufrimos es restaurarnos, repararnos y corregirnos, el afirmarnos es confirmarnos. Alguien tradujo alguna vez, interpretó alguna vez que esta palabra quiere decir hacernos firmes como el mármol, como el granito. Lo primero es corregirme en medio de la aflicción, pero lo segundo es afirmarme en lo que creo. Y eso pareciera ser una etapa, una tras otra, que Dios va haciendo en medio de las aflicciones. Pedro, cuando regreses de haberme negado, ayuda a que otros no me nieguen, confírmalos, repáralos como yo te reparé a ti, y luego de estar perfeccionándote o de ser reparado, confírmalos para que sacien todo tipo de duda, como dice en segunda de Pedro, que él mismo lo hacía: repíteles lo mismo, enséñales, recuérdales, háblales de mí, que yo estoy cuidando de ellos. Pero también nos fortalece. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: perfeccione, afirme, fortalezca. Y en el capítulo 4 versículo 11 de Primera de Pedro nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El poder que Dios da, ¿para qué lo da? Para que nosotros podamos vencer toda circunstancia, en medio de toda circunstancia, y prevalecer. El mismo viento que apaga la llamita que está muy pequeñita, hace que la llama que ya está más grande se avive y se creciente. No estaríamos más fuertes en Dios si no tuviéramos más aflicciones. Voy a repetirlo de una forma distinta. La forma en que Dios nos hace más fuertes es pasándonos por más aflicciones. Así como una persona que quiere tener un buen desempeño en alguna actividad deportiva tiene que pasar por mucha disciplina, entrenamiento y muchas dificultades para poder tener un buen desempeño al final en su deporte. Y si como creyentes queremos cada día ser más fuertes en el Señor, nuestros músculos espirituales deben ser ejercitados a través de la aflicción. Dios está cuidando de nosotros cuando somos afligidos. Nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo. Y por último, nos establece. Y establezca, dice el versículo 10 al final, y Colosenses capítulo 1, versículo 23, utiliza la misma expresión o la misma palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Echamos raíces en el Señor a través de la aflicción. Primero, se nos repara. Segundo, se nos afirma en medio de las dudas. Tercero, se nos da más fuerza por la gracia del Señor cuando somos afligidos, cualquiera sea la aflicción. Y no estoy hablando de porque se nos retire la aflicción, sino durante la aflicción. Y además se nos fundamenta, se nos hace echar más raíces profundas en Cristo y su obra por nosotros en la cruz. Esta es la misma expresión que se utiliza al final del Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo, cuando Cristo dice que el que oye sus palabras y las hace es como aquel que construye su casa sobre la roca. Se fundamenta.
¿Por qué muchas personas no profundizamos más la fe en Cristo? ¿Por qué no tenemos una relación más íntima, más fuerte, más arraigada, más profunda? ¿Por qué nuestro carácter no madura más? Tal vez porque no hemos sido afligidos más. Esa es la escuela del sufrimiento, la escuela que Dios utiliza en su buen cuidado paternal sobre nosotros para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Y ese es el por qué nosotros debemos venir ante Él siempre a echar toda nuestra ansiedad. ¿Cuántos están en esa escuela? ¿Amén? ¿O se quieren retirar? ¿Quieren continuar? Esa es la escuela en el Señor. La noticia es, el Señor cuida de nosotros. Ese es el porqué. La advertencia es, si no fuera en Dios, de todas formas que usted caminara y se dejara cuidar por Él y echara su ansiedad sobre Él, de todas formas va a sufrir. Porque en esta vida se sufre de una u otra forma. La cuestión es no si sufrimos o no sufrimos. A veces ni siquiera cuándo sufrimos, sino cómo vivimos nuestro sufrimiento. Echando nuestra ansiedad sobre el Señor o llevando nosotros la carga hasta que nos sepulte. Habrán cosas que no se nos quiten en esta vida. Eso suena muy pesimista, ¿cierto? Pero es realista. Habrán cosas, tanto tentaciones como dificultades, como adversidades, como conflictos, como enfermedades, como situaciones difíciles, económicas, sociales, que no se quiten durante un buen tiempo en nuestra vida. Habrán otras que podamos decir, me corro y pasa. Eso no quiere decir que tengamos que estar siempre en la aflicción para sufrir por sufrir. No. Sufrir en el cristiano tiene sentido si el propósito es reflejar a Cristo, dejando que el Padre, por mi fe en Cristo, me perfeccione, me afirme, me fortalezca y me establezca. Pongamos la última diapositiva y leemos el versículo 11 del capítulo 5. Y Jesús, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 11, nos dice: a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea la gloria en mis ansiedades o en mi ansiedad. No idolatro mi ansiedad, adoro a Dios en medio de todo lo que me trae ansiedad, echándola sobre Él y dejando que Él me cuide, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo lo hago? Como Cristo lo hizo, en oración íntima con Él. Y entre más aflicción, más padecimiento, más hecho sobre Él. Y esta es una escuela donde vamos aprendiendo con el pasar de los años. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para orar precisamente al Señor? Señor, gracias por darnos no solamente la relación contigo, sino a través de la relación contigo el sentido para lo que vivimos en este mundo. Tal vez nosotros no podamos orar como muchos han orado todavía, pero tú esperas que algún día lo podamos hacer. Yo he escuchado hombres vivos y he leído de hombres muertos que han orado más o menos así, diciéndote: gracias por cada una de las aflicciones que me has dado, porque a través de ellas me has transformado. Y si no fuera a través de ellas, no sería lo que hoy soy en Cristo. Gracias porque no solo Él sufrió por mí, sino me ha enseñado a sufrir y me enseña a vivir para la gloria del Dios eterno. Gracias, oh Dios, por enseñarnos a vivir para tu gloria en medio de todo lo que nos pone ansiosos, afana o preocupa. Gracias, oh Santo Señor, porque no tenemos que llevar la carga, sino que podemos ponerla toda sobre ti, echando toda nuestra ansiedad en oración y en tu palabra. Gracias, oh Santo Señor, porque como dijo alguna vez Spurgeon, he aprendido a besar la ola que me lleva a la roca. Gracias porque la aflicción, oh Santo Señor, solo ha sido un instrumento tuyo para perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme
y establecerme en Cristo. Gracias porque yo veo que muchos se afligen y en medio de la aflicción sucumben, te abandonan, no públicamente, pero sí secretamente. Dejan de orar, dejan de buscarte, dejan de confiar en ti y de todas formas siguen sufriendo. Y algunos otros encuentran, Señor, consuelo en lo que el mundo les ofrece, con cosas, costumbres que terminan siendo vicios de los cuales terminan dependiendo, tanto en relaciones como en prácticas, y de todas formas sufren. Nosotros encontramos propósito en reflejar a nuestro Señor. Gracias por hacernos participantes de los padecimientos de Cristo. Gracias por no solamente hacerlo padecer por nosotros, sino también permitirnos padecer junto con Él. Y gracias porque Él lleva la carga junto con nosotros, porque Él mismo lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros. Él comparte el yugo con nosotros de nuestra vida, y definitivamente Él es quien lleva la carga cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Gracias, oh Dios, aún por enfermedades, dolencias, conflictos, situaciones del corazón, de las circunstancias, de las relaciones, de los trabajos, de la economía, Señor, que nos están enseñando no solo a hacer las cosas excelentemente, sino que al mismo tiempo, para tu gloria, nos está enseñando a poner toda nuestra ansiedad sobre ti. Y gracias, oh Santo Señor, porque en la medida que pasa el tiempo, reflejaremos más a aquel que sufrió por salvarnos a nosotros. Gracias, oh Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.